Bueno, vamos a considerar tres citas, principalmente Hebreos capítulo 1, verso 1. Más adelante, Evangelio según San Juan, capítulo 20, a partir del verso 24. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, verso 1. Ahí vamos a mantenernos. No sé, digo, creo que todos lo hemos vivido. Dile a tu hermano que venga. Háblale a tu hermano, dile que venga. Segunda parte. Dice mi papá que vayas. Tercera parte. Que me lo diga él. Es un clásico de la familia, es un clásico. Ahí dile a tu hermano que saque el carro. Dice mi papá que saques el carro. Que me lo diga él. Dice que se lo digas tú. Lo hemos vivido, lo hemos... Partiendo de ahí, no he dicho eso. Y que me lo diga él. El que me lo diga él. El que me lo diga él. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso me encanta. Dios habiendo hablado muchas veces. Porque Dios habla. Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado muchas veces. De muchas maneras. Y aquí es donde, no, que no. Es que Dios nunca me ha hablado. Es que yo nunca he escuchado su voz. Es que, bueno, para Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, por los maestros, por los pastores, por los sacerdotes, por los amigos. Y luego dice la segunda expresión del verso 2, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí se refiere al Señor Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo es el universo. Bien, Dios nos habla y Dios nos envía mensajes oportunos. Una vez dicho eso, quiero que veamos en San Juan capítulo 20, verso 24, una situación que viven los discípulos de Jesús. San Juan capítulo verso 24. Pero Tomás, esto es después de la muerte del Señor Jesús, después de la resurrección del Señor Jesús, ¿sí? Dice, pero Tomás, uno de los 12, no lo descalifiquemos, es uno de los 12. Sí, Jesús tuvo muchos seguidores y tuvo muchos discípulos, y al final quedan estos 12 apóstoles, ¿sí? Uno de esos 12, Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, ya resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Acuérdate de esa expresión que te leí hace un momento. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, mediante los profetas, mediante los maestros, mediante los sacerdotes, mediante los discípulos, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Ok? Bueno, aquí está una de esas veces. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después. ¿Cómo serían esos 8 días? Puedo especular, imaginarme. 8 días después, a partir de que le dan una noticia, le dan un mensaje al Señor hemos visto, y que él no cree a sus hermanos, pasa 8 días sin creer a sus hermanos, pero conviviendo con sus hermanos, viendo que sus hermanos están diferentes. En un principio, en la muerte del Señor Jesús, en el sacrificio del Señor Jesús, había una tristeza, había una desesperanza, no sabían lo que iba a pasar. Sin embargo, el Señor Jesús resucita y se manifiesta a ellos y habla con ellos, y entonces ellos empiezan a vivir diferente. Ya no interactúan, ya no tienen la sensación del Jesús muerto, sino tienen ahora la relación con el Jesús que resucitó. Tomás no. Tomás es el hombre que sigue creyendo que Jesús está muerto, pero conviviendo
con los que creen y los que saben que el Señor Jesús resucitó. Y esos 8 días Tomás convive con los que tienen esperanza sin tener esperanza. Tomás vive con los que tienen paz sin tener paz él mismo. Tomás vive con los que tienen la seguridad y la certeza de que el Señor Jesús resucitó sin él mismo tener esa esperanza y esa seguridad. Durante 8 días, dice la expresión. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, ahora sí. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, mételas en mi costado, no seas incrédulo, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjate, bienaventurados los que no vieron y no creyeron. Los que vieron y creyeron. Sí, los que no vieron y creyeron, gracias. Los que no creyeron, ¿a quién? A los hermanos. A los hermanos, va. Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y Tomás recibe un mensaje de parte de sus hermanos. Un mensaje que es verdadero. El mensaje es: al Señor hemos visto. Ese mensaje es verdad. Y Tomás no cree a sus hermanos. Tomás no cree un mensaje que es verdadero, un mensaje que proviene de Dios y que proviene de Dios a través de sus hermanos. A través de Pedro, a través de Juan, a través de María, a través de ellos. Ellos le dan un mensaje: al Señor hemos visto. Es un mensaje que puede cambiar su vida. Es un mensaje que puede hacer la diferencia en su estado de ánimo. El estado de ánimo de Tomás está determinado por lo que él ve. Y Dios envía un mensajero. Y Dios envía un mensaje. El mensaje es: al Señor hemos visto. Cristo resucitó de entre los muertos. No está en la tumba. Ese es el mensaje. Sin embargo, no creen el mensaje. No sé si porque no creen los mensajeros. Y por no creer en los mensajeros, no presta atención al mensaje. Tomás no creyó. No les creyó. Y durante, repito, esos 8 días, 8 días después, 8 días después, 8 días después, que no fueron fáciles, que no fueron llevaderos, y no fueron fáciles y no fueron llevaderos por no creer el mensaje de Dios que viene a través de sus hermanos. Ve a sus hermanos con gozo, ve a sus hermanos con alegría, ve a sus hermanos con esperanza, ve a sus hermanos con paz. Pero él no experimenta eso. Y 8 días después llega Jesús a ellos, se manifiesta y ahora sí lo ve. Y le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Pero regreso, ¿creyente a quién? El reclamo de Jesús para Tomás es por no creerle a sus hermanos. Ese es el reclamo. Ese es el reclamo. El reclamo le dice: hey, eres un incrédulo. ¿Pero incrédulo a qué? Incrédulo a tus hermanos, porque tus hermanos traían un mensaje que podía hacer la diferencia en tu vida, y no pusiste atención al mensaje de tus hermanos. Si lo hubieras creído a tus hermanos, hubieras experimentado desde hace 8 días un estado de paz, un estado de esperanza. Hubieras enfrentado el mundo diferente si lo hubieras creído a tus hermanos. Dice la expresión: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo te puedo decir: bienaventurados los que no vieron y creyeron a sus hermanos. Me vas a decir: no le agregues a la Biblia no se le agrega. No, espérame, lo digo con sustento. Y aquí había que irnos a Mateo capítulo 28, verso 1, el momento de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Mateo capítulo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, es el momento de la resurrección de Jesús. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando movió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que busquéis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos. Esa expresión, los hermanos de Tomás, se les dio la instrucción
de compartir el mensaje de la resurrección de Jesús. Continúa la expresión. Dice ahí el verso 7. E id pronto y decid a los discípulos que Jesús resucitó, que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Esto es, el ángel que interactuó con ellas les dijo que le dijeran a sus hermanos la buena noticia y la instrucción de ir a Galilea. Y después el Señor Jesús le da la instrucción de que les transmitan a sus hermanos el mensaje de la resurrección y que vayan a Galilea. Y ellas fueron y le dijeron a sus hermanos la buena noticia de que el Señor Jesús había resucitado y que se fueran a Galilea. Pero Tomás no le creyó. Hay un mensaje de Dios, un mensaje del Señor Jesús para los demás. Pero es un mensaje que Tomás decide no creer. Ellas están cumpliendo con una tarea. Ellas comparten el mensaje de la resurrección porque el Señor Jesús les pidió que compartieran ese mensaje. Ellas comparten ese mensaje porque ese ángel mensajero les dice que lo haga. Y no lo hacen. Dice la expresión, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo te repito, y por eso lo agrego, bienaventurados los que no vieron y creyeron a los hermanos, porque los hermanos traen un mensaje. Porque te repito lo que dije de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas. Y es donde en ocasiones nos perdemos. Nos perdemos un estado de bienaventuranza por no creer en nuestros hermanos. Y eso fue lo que le pasó a Tomás. Tomás podía haber sido bienaventurado. Hace tiempo hablamos de la bienaventuranza. La bienaventuranza es un estado de ánimo que no se determina por el presente o por la realidad. El bienaventurado es un estado que se determina por el porvenir de Dios para nosotros. El bienventura, la buena ventura. Lo bueno de Dios que viene hacia adelante. Tomás podía haber sido un bienaventurado, pero no era bienaventurado. Tal vez era un desdichado. No tenía dicha. No experimentaba dicha. Y no experimentaba dicha no porque no hubiera un mensaje de parte de Dios para él. Había un mensaje de Dios para él. Sí había un mensaje de Dios. Y había un mensaje oportuno. En cuanto el Señor Jesús resucita, les dice a las primeras personas que vio, vayan y digan a sus hermanos, a Tomás entre ellos, que he resucitado. Y que no se vayan de Galilea. Hay un mensaje. Y hay una instrucción de parte de Dios. Hay un mensaje preciso. Y una instrucción precisa de parte de Dios. Como hoy en día podía haber un mensaje de Dios para nosotros. ¿Dónde radica la diferencia? Eso es lo que les decía hace un momento. Ve, dile a tu hermano. Me lo diga él. Es que no siempre va a ser Dios el que traiga el mensaje. Podemos experimentar bienaventuranza, podemos estar en un estado de bienaventuranza, podemos experimentar paz, podemos experimentar alegría, podemos experimentar dicha cuando ponemos cuidado y atención, cuando creemos el mensaje de Dios que llega a través de los hermanos. Mira, no es lo mismo esperar a Jesús sabiendo que resucitó que no esperar a Jesús. Otro hubiera sido esos 8 días. Y mira, 8 días son pocos, 8 días van rápido. Aquí no tiene 8 días, aquí tiene 8 semanas, 8 meses, 8 años. O 80 años sin creerle a los hermanos. Las personas que están alejadas de Dios, están alejadas de Dios porque no han creído a los hermanos. Por eso. No porque Dios no haya hablado. El que no tiene una relación con Dios, el que no tiene fe, no tiene una fe, no porque no haya habido un mensaje de parte de Dios. No tiene fe porque no ha creído a los hermanos. El que no ha creído a sus hermanos. Porque hay hermanos, hay mensaje, hay mensaje de parte de Dios para nuestra vida. Y ese mensaje llega a través de los hermanos. Pero mira, ¿quién prefiere poner atención a las nubes, al café, a los asientos del café, a los huesos, a lo que me digas? ¿Sí? Antes de poner atención al mensaje de Dios que llega a través de los hermanos. Dios nos ama y conoce nuestra necesidad. Y el mensaje de Dios llega, dice la carta a los Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, a través de los profetas. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los pastores. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras a través de los maestros.
Yo le diría a los muchachos, a los hijos, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras a través de tus padres, porque Dios nos habla a través de los padres, siempre, no mientras estés soltero, toda la vida Dios podrá hablarnos a través de los padres, y toda la vida podremos ser nosotros los mensajeros de Dios para nuestros hijos, toda la vida podremos ser nosotros el que bendiga y traiga mensaje de parte de Dios para nuestros hijos, siempre, siempre. Que recuerdes esa convicción, yo soy el mensajero de Dios, yo soy el mensajero de Dios para mi familia. Y nuestra familia tiene que saber que Dios habla a través de ustedes. Que Dios habla. Y entonces, cuando se recibe el mensaje, entra en un estado de bienaventuranza. Eso es lo que le dice Jesús. Mira, estos bienaventurados. Bienaventurados. Ellos son bienaventurados porque creyeron al mensaje oportuno. Tomás no es el que no le cree a Jesús. Tomás es el que no le cree a sus hermanos. Ese es Tomás. Porque el mensaje llegó. Y el mensaje llegó, ahí lo ves, ahí lo viste ahorita en San Mateo. El mensaje llegó porque le dijeron a sus hermanos que le trajeran el mensaje. 2 veces. Primero a través de un ángel y luego a través del mismo Señor Jesús. Vayan allá y díganle que he resucitado. Y que no se vayan de Galilea. Si tú lees la historia y continúas leyendo, cosas buenas pasaron para los que permanecieron allí en Jerusalén. Cosas buenas pasaron. El Espíritu de Dios se manifestó en ellos y fueron otra historia. ¿Sí? El reclamo del Señor Jesús para Tomás no es por no creerle a Él solamente. El reclamo del Señor Jesús para Tomás, la reprimienda para Tomás es: hey, ¿no le creíste a tus hermanos? Ese es el reclamo. Y si me lo permiten, el reclamo, el señalamiento de parte de Dios para nosotros es no creerle a nuestros hermanos. No cualquiera, por supuesto. Sí, no cualquiera. Hay una expresión previa a la muerte de Jesús, previo, lo que llamamos nosotros la entrada triunfal. Dice que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a un lugar específico y que iban a encontrar en ese lugar un animalito atado, un asno, un pollino, y vayan y tómenlo. Y si alguien le dice algo, el Señor lo necesita. Y si fueron cuando lo estaban desatando, oye, el Señor lo necesita. Ah, bueno. Yo pensaba en ese personaje dueño de ese asno. El Señor lo necesita. A lo mejor lo conocía. No, que venga Jesús y que me diga, no seas así. Sí, no sé, que alguien salieras ahorita y están en tu carro. Dame tu carro. Dame tu carro. El pastor lo necesita, el sacerdote lo necesita. A ver, déjame le hablo. En estos tiempos hay que ser desconfiado. Sí, tal vez en estos tiempos hay que ser desconfiado, pero nunca de los hermanos. Nunca de los buenos hermanos. ¿Cómo sé cuáles son los buenos hermanos? Por sus frutos se conoce el árbol. Te ha dado fruto. Has obtenido fruto. Entonces es bueno. Si alguna vez te acercaste a un árbol y viste naranjas y las probaste, son naranjas dulces, pues son un árbol de naranjas dulces. Si son naranjas amargas, pues son naranjas amargas. Si hay fruto en él, si hay fruto en ese, no sé, no le quiero poner nombre, apellido, pero si hay fruto ahí en esa persona, en ese buen amigo, en ese padre, en tu padre, si tu padre ha dado fruto, o dile a tus hijos: oye, espérame, si de mí has obtenido buen fruto, entonces puedes confiar en mí, en que soy un mensajero de parte de Dios. Llega el Señor Jesús y llega con Tomás específicamente. Ay, Tomás, mira, bienaventurados, dichosos, felices. Ellos tienen un buen estado de ánimo porque creyeron, porque no necesitaron ver. Dice en la Biblia la expresión: al que cree todo le es posible. ¿Sí? Al que cree en el mensaje de Dios que llega a través de los buenos mensajeros de Dios, todo le es posible. Al que cree en la palabra de Dios, en la buena palabra de Dios, dicha a través de los buenos mensajeros de Dios, todo le es posible. El regaño, si lo aceptas, que llega de parte de Dios para Tomás a través de Jesús es: mira, estás padeciendo y estás sufriendo estos 8 días porque no le creíste a tus hermanos, porque no creíste en la buena palabra de Dios que llega a través de tus hermanos. La palabra de Dios llega. La palabra de Dios llega y dice: perdona a tu esposa. No, no diga Dios. Perdona a tus hijos. Perdona aún a tus enemigos. Perdona.
y nos perdemos de un estado de bienaventuranza. Dejamos pasar la posibilidad. Y digo, Tomás fueron 8 días. Nosotros pudiéramos convertirlo en toda una vida sin vivir en un estado de bienaventuranza, por no creer el mensaje de Dios que llega a través de los hermanos, por etiquetar, por decir, no, si Dios quiere, que me lo diga Él. Pues ya te lo dijo, te dijo que fueras, te dijo que dieras, te dijo que entregaras, te dijo que asistieras, te dijo que leyeras, te dijo que oraras, te dijo que no desmayaras, te dijo que te mantuvieras, te dijo que tuvieras fe. Ya llegó el mensaje ya llegó. Vas a seguir esperando que venga una manifestación sobrenatural y que llegue, mete tus dedos aquí. Yo creo que fue vergonzoso para Tomás. Mete tus dedos. Una lección dura para Tomás, que no debe haber pasado. Desde un principio llegaron las mujeres, llegó María, no sé, llegó Magdalena, Jesús resucitó. ¡De veras! ¡Qué bien! Listo, ahora vamos a esperar en Galilea. No, que me lo diga Él. Se perdió el estado de la bienaventuranza. Tengamos pues esa actitud y ese deseo, esa voluntad, esa disposición de creer el mensaje de Dios, que la gran mayoría de las veces, no me atrevería yo a decir que siempre, va a llegar a través de tus hermanos. ¿Sí? Hay quien escuchará la voz de Dios, tal vez, ve la Biblia, y sí, te podría mencionar a Moisés, te podría mencionar a un Elías, te podría mencionar a algunos personajes particulares de Dios. Pero todos los demás, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Y los que creyeron, atendieron a los profetas, entraron en un estado de bienaventuranza, vivieron en un estado de bienaventuranza. Los que no, ya te imaginarás cómo pueden ser los días. Creo que los vivieron. Cómo pueden ser nuestros días cuando no creemos a la palabra de Dios. Cuando llega el conflicto, la dificultad, y llega un buen amigo, llega un buen mensajero de parte de Dios y dice, hey, Dios está contigo, todo va a estar bien. Ay, si para ti es muy fácil porque no estás padeciendo. Oye, espérame, es el mensaje de Dios. Es el mensaje de Dios para tu vida. Y ese mensaje es el que debe decir, sí, cierto. Si Dios dijo que va a estar conmigo, Dios va a estar conmigo. Adelante con lo que sigue. Vamos a enfrentarlo con ánimo, con esperanza, con seguridad. Pues es que para ti, porque no estás en mis zapatos. Para ponerte en mis zapatos. O sea, no nomás no eres bienaventurado, sino quieres que los demás no sean bienaventurados. Que el miserable quiere que los demás sean miserables. El bienaventurado quiere que los demás sean bienaventurados. Y está la pugna permanente por arrastrarlos a la bienaventuranza, o arrastrarnos a un estado de desdicha o de miseria. Bienaventurados, le dijo el Señor Jesús a Tomás, dichosos los que creen el mensaje de los hermanos, el mensaje de Dios que llega a través de los hermanos. Se los dejo para la reflexión y confiar, creer, hablar con Dios, Señor, perdóname. Y de aquí en adelante vamos a identificar, como los diarios, ¿no? Yo sé que saben de diarios, y hay diarios en los que confían y diarios en los que no. Hay quien cree en el de forma. Y lo digo en serio. Hace días me tocó corregir a alguien que, mira, aquí viene, y yo. Es el de forma. Ese no es confiable. Entonces, buscar cuáles son los mensajeros de Dios confiables. Creer en ellos. ¿Sí?